Bienvenidos exploradores de lo antiguo. Hoy te invito a algo diferente. No es simplemente un recorrido por ruinas olvidadas o una lista de curiosidades arqueológicas. Es algo mucho más profundo, mucho más inquietante. Es una inmersión en los misterios que desafían nuestra comprensión de la historia humana, en los lugares y artefactos que no deberían existir según nuestra línea temporal aceptada, en las preguntas que la ciencia oficial prefiere ignorar porque no tiene respuestas cómodas. En las montañas del Líbano, bloques de piedra de 800 toneladas descansan sobre otros bloques, colocados con una precisión que haría sudar a los ingenieros modernos. En los pantanos de Siberia, una escultura de madera de hace más de 11.000 años lleva símbolos que nadie puede descifrar. En China, máscaras de bronce con ojos saltones y rasgos alienígenas emergen de tumbas que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Bajo el mar de Japón, estructuras con escalones perfectos desafían la explicación de si son naturales o construidas. Y en una isla remota del Pacífico, una ciudad entera fue construida sobre el agua con bloques de basalto tan pesados que no deberían haber sido movidos sin tecnología moderna. Estos no son mitos, son lugares reales, artefactos tangibles, enigmas físicos que puedes tocar, que puedes visitar, y todos comparten algo en común. Desafían la narrativa oficial de cómo evolucionó la civilización humana. Nos dicen que tal vez, solo tal vez, no sabemos tanto como creemos sobre nuestro pasado. Piensa en esto por un momento. Cada día confías en la historia que te enseñaron en la escuela, una progresión lineal y ordenada desde las cavernas hasta las ciudades, desde las herramientas de piedra hasta los rascacielos. Pero ¿qué pasa si esa línea no es tan recta como nos dijeron? ¿Qué pasa si hubo capítulos que fueron olvidados, borrados o simplemente ignorados porque no encajaban en la narrativa conveniente? Antes de continuar, si este tipo de exploración resuena contigo, si disfrutas cuestionar, investigar, mantener tu mente abierta a posibilidades que otros descartan, te invito a dar me gusta, suscribirte a este canal y compartir tus propias teorías, tus propios descubrimientos en los comentarios. Pero solo si realmente disfrutas esto. No hay presión. Solo una invitación a formar parte de una comunidad de buscadores, de personas que entienden que las preguntas a veces son más valiosas que las respuestas fáciles. Ahora, atenúa las luces. Ponte cómodo. Apaga las distracciones del mundo moderno. Respira profundo. Porque lo que viene a continuación requerirá algo de ti. Requerirá que suspendas temporalmente lo que crees saber, que permitas que la curiosidad supere al escepticismo automático, que consideres posibilidades que tal vez te incomoden. Porque aquí vienen las preguntas. Las preguntas que nos acompañarán en este viaje. ¿Cómo movieron los antiguos bloques de piedra tan masivos que nuestras grúas más grandes apenas podrían levantarlos? ¿Qué mensaje intentaba transmitir un artista de hace 11.000 años con símbolos que parecen un lenguaje pero que nadie puede leer? ¿Por qué una civilización china creó máscaras con rasgos que no se parecen a ningún ser humano conocido? ¿Qué propósito tenían los surcos tallados en roca que se hunden en el océano como si esperaran que el nivel del mar fuera diferente? ¿Son las estructuras submarinas cerca de Japón los restos de una civilización perdida en un cataclismo olvidado? ¿Cómo construyó una cultura del Pacífico una ciudad entera sobre arrecifes de coral sin ruedas, sin poleas, sin las herramientas que asumimos son necesarias? ¿Y por qué alguien excavó cavernas gigantes con precisión milimétrica sin dejar un solo registro histórico de por qué o cómo? Estas no son preguntas retóricas vacías. Son enigmas reales que han desconcertado a arqueólogos, ingenieros, historiadores durante décadas. Y hoy vamos a explorarlos juntos. No te daré respuestas definitivas, porque honestamente nadie las tiene. Pero te daré las piezas del rompecabezas, las teorías, las conexiones que otros han encontrado. Y al final, tú decidirás qué creer. Así que respira una vez más. Cuando abras los ojos, ya no estarás en tu sala, en tu habitación. Estarás en Baalbek, en el Líbano,
mirando hacia arriba a bloques de piedra tan masivos que desafían toda explicación racional. Estarás sosteniendo el ídolo de Shigir, sintiendo la madera antigua bajo tus dedos, mirando símbolos que nadie ha podido descifrar en 11.000 años. Estarás en China, en Japón, en Malta, en el Pacífico, en lugares donde el pasado susurra secretos que hemos olvidado cómo escuchar. Comencemos. Estás parado en Baalbek, en el valle de la Bekaa en el Líbano, a los pies de lo que puede ser la estructura más desconcertante jamás construida por manos humanas. El sol mediterráneo golpea tu rostro. El aire huele a cedro distante y piedra antigua calentada durante milenios, y sobre ti, tan masivas que parecen haber sido colocadas por seres de otro mundo, descansan las piedras más grandes jamás utilizadas en construcción humana. Los romanos llamaron a este lugar Heliópolis, la ciudad del sol. Construyeron aquí el templo más grande de su imperio, dedicado a Júpiter. Pero los romanos, por impresionantes que fueran sus logros de ingeniería, no construyeron la plataforma sobre la cual se asienta su templo. Esa plataforma es mucho, mucho más antigua, y está construida con bloques de piedra que desafían toda explicación lógica. Observas el trilithón, 3 bloques de piedra caliza que forman parte de la plataforma base. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. 800. Para poner eso en perspectiva, la piedra más grande en la Gran Pirámide de Giza pesa alrededor de 80 toneladas. Estos bloques son 10 veces más pesados. Y no solo fueron cortados y movidos, fueron levantados y colocados con una precisión tan perfecta que no puedes insertar una hoja de papel entre ellos. Pero espera, porque se pone más extraño. A poca distancia de la plataforma principal, todavía en la cantera, yace la piedra de la mujer embarazada, Hajar al-Hibla en árabe. Pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Y junto a ella, descubierta en 2014, está otra piedra aún más grande, 1.650 toneladas. Es el bloque de piedra tallado más grande del mundo antiguo. Caminas alrededor de estas piedras, tocas su superficie. Están cortadas con precisión, con ángulos rectos perfectos, superficies planas. No son rocas toscamente formadas. Son bloques de construcción procesados, listos para ser colocados, pero nunca fueron movidos de la cantera. ¿Por qué? ¿Se volvió imposible incluso para quienes los cortaron? ¿O algo interrumpió el proyecto? Aquí está el problema que mantiene despiertos a los ingenieros por la noche. No tenemos tecnología moderna que pueda replicar esto fácilmente. La grúa más grande del mundo, la Taizhun, en China, puede levantar 20.000 toneladas. Sí, pero es una instalación fija masiva. Las grúas móviles más grandes pueden manejar quizás 1.200 toneladas en condiciones perfectas. Pero, en el mundo antiguo, ¿cómo? La explicación oficial es que usaron rampas, rodillos, cuerdas, miles de trabajadores. Es plausible para bloques de 10, 20, incluso 100 toneladas. Los egipcios movieron bloques de 80 toneladas. Está documentado, entendemos los principios, pero 800 toneladas es un orden de magnitud diferente. Las cuerdas se romperían, los rodillos se aplastarían. Las rampas necesitarían ser tan masivas que no quedaría evidencia de ellas, y sí la habría. Algunos ingenieros han propuesto teorías. El arqueólogo Jean-Pierre Adam sugiere un sistema de palancas y contrapesos. Es teóricamente posible, pero requeriría una comprensión de física y materiales que no atribuimos a las culturas de la Edad de Bronce. Otros proponen que las piedras fueron movidas usando vibraciones acústicas, resonancia, métodos que suenan más a ciencia ficción que a arqueología. Y luego está la pregunta de la datación. Los romanos construyeron su templo alrededor del año 60 después de Cristo. Está bien documentado. Pero la plataforma sobre la que construyeron esa base masiva con el trilitón es mucho más antigua. ¿Cuánto más antigua? No lo sabemos con certeza. No hay inscripciones, no hay registros. Los fenicios ocuparon el sitio antes que los romanos. Antes de ellos, posiblemente los cananeos. Pero ninguna de estas culturas dejó registros de haber construido la plataforma.
Es como si siempre hubiera estado allí. El historiador romano Macrobio, escribiendo en el siglo V, menciona que Baalbek fue construido por Caín, el hijo de Adán, como refugio después de matar a su hermano. Es mitología, obviamente, pero refleja una tradición de que el sitio es increíblemente antiguo, anterior a la memoria histórica. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, en sus Antigüedades de los judíos, menciona que los gigantes, los Nefilim, mencionados en el Génesis, construyeron estructuras masivas en el Líbano. Nuevamente mitología mezclada con historia, pero persistente. Y aquí es donde las cosas se ponen especulativas, donde debemos ser claros de que estamos entrando en territorio controvertido. Algunos investigadores alternativos, como Zecharia Sitchin, en sus libros Las Crónicas de la Tierra, proponen que Baalbek fue construido por una civilización avanzada anterior, posiblemente incluso con ayuda extraterrestre. Sitchin interpreta textos sumerios como evidencia de visitantes de otro planeta, los Anunnaki, que supuestamente enseñaron tecnología avanzada a los humanos primitivos. Es importante enfatizar, no hay evidencia científica concluyente de esto. Es especulación basada en interpretaciones controvertidas de textos antiguos. La comunidad académica mayoritaria rechaza estas teorías. Pero la pregunta permanece: si no fueron extraterrestres, si fue tecnología humana, ¿dónde está esa tecnología? ¿Por qué no vemos evidencia de ella en otros lugares? ¿Por qué la capacidad de mover bloques de 800 toneladas aparentemente desaparece de la historia humana? Algunos señalan paralelismos en otros sitios megalíticos. En Sacsayhuamán, en Perú, bloques de más de 100 toneladas están encajados con precisión similar. En la isla de Pascua, los Moai, aunque más ligeros individualmente, fueron movidos a través de terreno difícil usando métodos que todavía se debaten. En Stonehenge, piedras de 50 toneladas fueron transportadas desde canteras a más de 240 kilómetros de distancia. Pero Baalbek es diferente. Es más grande, más pesado, más preciso. Es como si quien lo construyó estuviera demostrando algo, diciendo: «Miren lo que podemos hacer». Y luego, esa capacidad simplemente desaparece de la historia. El geólogo Robert Schoch, conocido por su controvertida redatación de la Esfinge de Giza basándose en erosión hídrica, ha sugerido que muchos sitios megalíticos podrían ser mucho más antiguos de lo que pensamos, posiblemente construidos antes del final de la última edad de hielo, hace más de 12.000 años, por una civilización avanzada que fue destruida en un cataclismo global. Graham Hancock, en su libro Magos de los Dioses, expande esta teoría, proponiendo que un impacto de cometa alrededor del año 10.800 a.C. causó inundaciones masivas y cambio climático que borró esta civilización avanzada. Los supervivientes, según esta teoría, se dispersaron por el mundo, enseñando conocimientos a culturas neolíticas emergentes, lo que explicaría las similitudes en construcción megalítica en lugares tan distantes como Líbano, Perú, Egipto e Inglaterra. Nuevamente debemos ser claros. Esta es una teoría controvertida. La evidencia del impacto de cometa existe y es aceptada por algunos científicos, pero la conexión con una civilización perdida avanzada es especulativa. No hay consenso académico. Pero mientras estás aquí, tocando estas piedras imposibles, sintiendo su masa, su antigüedad, su misterio, la pregunta te persigue: ¿cómo? Y si no sabemos cómo, ¿qué más no sabemos sobre nuestro pasado? Baalbek no ofrece respuestas fáciles, solo preguntas que se multiplican. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que debería hacer un verdadero misterio. No darte certezas cómodas, sino obligarte a cuestionar, a investigar, a mantener tu mente abierta a posibilidades que aún no comprendemos completamente. Porque si hay algo que Baalbek nos enseña, es que el pasado es mucho más complejo, mucho más sorprendente de lo que nuestros libros de texto sugieren. Y eso en sí mismo es una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a nunca aceptar que ya sabemos todo lo que hay que saber. Estás ahora en un museo en Ekaterimburgo, Rusia,
mirando a través de un vidrio protector a algo que no debería existir. Es una escultura de madera, de más de 5 metros de altura originalmente, aunque solo sobreviven fragmentos. Está tallada en alerce siberiano, un árbol cuya madera es notablemente resistente a la descomposición, pero aún así, que madera sobreviva más de 11.000 años es casi un milagro. El ídolo de Shigir fue descubierto en 1894 en una turbera en los Urales. Las turberas son ambientes únicos, ácidos y anaeróbicos, que preservan materia orgánica que normalmente se descompondría. Pero incluso en condiciones perfectas, 11.000 años es extraordinario. Observas el ídolo. Tiene una cara humana tallada en la parte superior, con ojos almendrados, nariz recta, boca en línea. Pero lo que realmente captura tu atención son los símbolos. Cubren toda la superficie. Líneas en zigzag, chevrones, patrones geométricos, marcas que parecen deliberadas, sistemáticas, como si fueran un lenguaje o un código. Durante más de un siglo, los científicos debatieron la edad del ídolo. Las primeras estimaciones lo colocaban en alrededor de 9.500 años, pero en 2015, usando datación por radiocarbono con técnicas mejoradas, los investigadores del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias determinaron que el ídolo tiene 11.600 años, más o menos 250 años. Eso lo coloca al final de la última edad de hielo, en el período mesolítico, una época en la que se supone que los humanos eran cazadores-recolectores nómadas sin arte sofisticado ni simbolismo complejo. Pero claramente, esa suposición es incorrecta, porque aquí está este ídolo, tallado con herramientas de piedra, cubierto de símbolos que implican pensamiento abstracto, comunicación simbólica, tal vez incluso un sistema de creencias espirituales complejo. El profesor Mikhail Chilin, quien lideró la investigación moderna del ídolo, ha dicho que los símbolos podrían contener información codificada, conocimiento que la gente de esa época consideraba importante transmitir. Pero, ¿qué conocimiento? ¿Y a quién? Aquí está el problema. No tenemos contexto. El ídolo fue encontrado solo, sin otros artefactos asociados que puedan ayudarnos a entender su propósito o significado. No hay otros ejemplos de este tipo de símbolos de esa época en esa región. Es único. Y lo único es, por definición, difícil de interpretar. Algunos de los símbolos se asemejan a patrones encontrados en arte rupestre paleolítico en Europa occidental. Las famosas cuevas de Lascaux en Francia o Altamira en España, chevrones, líneas en zigzag, patrones geométricos aparecen en esos sitios también, a menudo interpretados como representaciones de animales, humanos o fenómenos naturales como agua o montañas. Pero el ídolo de Shigir es diferente. Los símbolos están organizados, sistemáticos, cubren toda la superficie en lo que parece ser un patrón deliberado. No son dibujos casuales. Parecen estar diciendo algo específico. La paleolingüista Svetlana Savchenko ha propuesto que los símbolos podrían ser una forma protoescritura, un sistema de comunicación visual que precede a la escritura cuneiforme sumeria por más de 6.000 años. Si es correcto, revolucionaría nuestra comprensión de cuándo y dónde se desarrolló la escritura. Pero aquí debemos ser cautelosos. Protoescritura implica que los símbolos representan conceptos o sonidos específicos de manera consistente. Para probar eso, necesitaríamos múltiples ejemplos, un corpus de textos que pudiéramos comparar. Con solo un artefacto, es imposible decir con certeza si es escritura o simplemente decoración simbólica. Otros investigadores han señalado similitudes con símbolos utilizados por pueblos indígenas siberianos en tiempos históricos. Los chamanes Evenki y Yakut usaban patrones geométricos similares en sus tambores y ropa ritual, representando el cosmos, el viaje espiritual, la conexión entre los mundos. ¿Podría el ídolo de Shigir ser un objeto chamánico utilizado en rituales para comunicarse con espíritus o antepasados? Es plausible. El chamanismo es una de las prácticas espirituales más antiguas de la humanidad, con evidencia que se remonta al menos al Paleolítico superior.
Las pinturas rupestres a menudo se interpretan como arte chamánico, representando visiones inducidas por trance. El ídolo podría ser parte de esa tradición. Pero luego está la cara. La cara humana tallada en la parte superior del ídolo tiene una expresión que algunos describen como serena, otros como enigmática. Los ojos parecen mirar a través de ti, a través del tiempo. Y hay algo en esa cara que se siente deliberadamente comunicativo, como si el artista estuviera intentando preservar algo importante, algo que temía que se perdiera. Graham Hancock, en su exploración de civilizaciones perdidas, ha sugerido que artefactos como el ídolo de Shigir podrían ser ecos de conocimiento transmitido por sobrevivientes de una civilización avanzada destruida al final de la Edad de Hielo. Según esta teoría, estos sobrevivientes se dispersaron por el mundo, viviendo entre grupos de cazadores-recolectores, enseñándoles habilidades, transmitiéndoles conocimiento, dejando artefactos que parecen demasiado sofisticados para su época. Es una teoría fascinante, pero nuevamente especulativa. No hay evidencia directa de tal civilización. Lo que tenemos son anomalías, artefactos y estructuras que parecen fuera de lugar en su contexto temporal. El ídolo de Shigir es una de esas anomalías. Comparemos con otros artefactos antiguos sorprendentes. El disco de Festo, encontrado en Creta, data de alrededor del año 1700 a.C. Está cubierto de símbolos en espiral que nadie ha podido descifrar, posiblemente una forma de escritura o un objeto ceremonial. El manuscrito Voynich, aunque mucho más reciente, del siglo XV, está escrito en un idioma o código que ha resistido todos los intentos de traducción. La piedra de Ingá en Brasil tiene símbolos tallados que no coinciden con ninguna cultura indígena conocida. Todos estos son mensajes que no podemos leer, conocimiento que se ha perdido. Y el ídolo de Shigir, siendo el más antiguo, es quizás el más frustrante. Porque si pudiéramos descifrar sus símbolos, si pudiéramos entender qué estaba tratando de decirnos ese artista hace 11.600 años, podríamos aprender algo fundamental sobre la mente humana en un momento crucial de nuestra evolución. Porque 11.600 años atrás, el mundo estaba cambiando dramáticamente. La edad de hielo estaba terminando, los glaciares se estaban retirando. El nivel del mar estaba subiendo, inundando vastas áreas costeras. El clima estaba volviéndose más cálido, permitiendo que los bosques se expandieran. Y los humanos estaban en el umbral de la revolución neolítica, el cambio de la caza y la recolección a la agricultura y los asentamientos permanentes. ¿Podría el ídolo de Shigir ser un registro de ese momento de transición? ¿Un intento de preservar el conocimiento de un mundo que estaba desapareciendo? ¿O es algo completamente diferente? ¿Algo que ni siquiera hemos considerado porque estamos limitados por nuestras propias suposiciones culturales? No lo sabemos. Y esa es la belleza y la frustración del ídolo. Es un mensaje de hace 11.600 años que no podemos leer. Es una voz del pasado más profundo que nos llama, pero hablando un idioma que hemos olvidado. Y mientras estás ahí, mirándolo a través del vidrio, sientes el peso de todo ese tiempo perdido, todo ese conocimiento olvidado, todas esas vidas vividas que no dejaron rastro excepto este único artefacto extraordinario. El ídolo de Shigir nos recuerda que la historia humana es mucho más profunda, mucho más compleja de lo que a menudo reconocemos. Que nuestros antepasados, incluso hace 11.000 años, eran capaces de pensamiento abstracto, arte sofisticado, comunicación simbólica. Que no eran primitivos en el sentido de ser mentalmente inferiores. Eran humanos como nosotros, con las mismas capacidades cognitivas, las mismas necesidades de expresión, significado, conexión. Y tal vez, solo tal vez, tenían conocimiento que hemos perdido, formas de entender el mundo que hemos olvidado en nuestra prisa por progresar, por modernizarnos, por dejar atrás el pasado. Tal vez el ídolo nos está invitando a mirar hacia atrás, a escuchar esas voces antiguas, a considerar que el progreso no siempre es lineal, que a veces perdemos tanto como ganamos. Estás ahora en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China,
en un sitio arqueológico que permaneció oculto durante más de 3000 años, Sansindui. El nombre significa Montículos de las Tres Estrellas, una referencia a 3 colinas de tierra que resultaron ser restos de una ciudad antigua. Y lo que se encontró aquí cuando los arqueólogos finalmente excavaron en 1986 dejó al mundo del arte y la arqueología completamente perplejo. Observas las máscaras de bronce. Son enormes, algunas de más de 1 metro de ancho. Y son absolutamente extrañas. Los ojos protruyen de las cuencas, extendiéndose hacia afuera en cilindros que pueden medir hasta 15 centímetros. Las orejas son enormes, proyectándose lateralmente. Las narices son anchas y planas. Las bocas son amplias, algunas sonriendo enigmáticamente, otras en expresiones que parecen sobrenaturales. No se parecen a nada en el arte chino conocido. La civilización china que conocemos, la que se desarrolló a lo largo del río Amarillo en el norte, produjo arte que es reconocible. Caligrafía elegante, cerámica con dragones y fénix, figuras humanas realistas. Pero esto es completamente diferente. Es como si una civilización alienígena hubiera existido en China al mismo tiempo que la dinastía Shang, completamente independiente, con su propio estilo artístico único, y luego simplemente desapareció sin dejar registros escritos. Porque ese es el otro misterio. No hay escritura. Sansindui produjo miles de artefactos, máscaras, estatuas, objetos de jade, colmillos de elefante tallados, árboles de bronce elaborados. Pero no hay inscripciones, no hay textos, nada que nos diga quiénes eran estas personas, qué idioma hablaban, qué creían, por qué crearon estas imágenes extraordinarias. La datación por radiocarbono coloca a Sansindui entre aproximadamente 1200 y 1800 a.C., contemporáneo con la dinastía Shang, en el norte de China. Pero mientras los Shang dejaron miles de inscripciones en huesos oraculares, registros detallados de sus reyes, sus rituales, sus guerras, Sansindui es silencioso. Es como si deliberadamente no hubieran querido dejar registros escritos, o su sistema de escritura era en materiales perecederos que no sobrevivieron. Caminas alrededor de las vitrinas del museo, mirando los artefactos. Hay una figura humana de bronce de casi 2,5 metros de altura, con manos enormes, como si estuviera sosteniendo algo que ya no está ahí. Tal vez un colmillo de elefante o un cetro. Su rostro es sereno pero extraño, con esos mismos ojos protuberantes, esas orejas grandes. Hay árboles de bronce, estructuras complejas con ramas, pájaros, frutas, todo fundido en metal. Uno de ellos mide casi 4 metros de altura. ¿Qué representan? ¿Árboles sagrados? ¿El árbol del mundo de la mitología? ¿Conexiones entre el cielo y la tierra? Y luego están las máscaras con ojos cilíndricos. Algunos investigadores chinos han propuesto que representan a Kang Kong, el legendario primer rey de Shu, la región donde se encuentra Sansindui. Según textos antiguos muy posteriores, Kang Kong tenía ojos verticales, una descripción extraña que nadie entendía hasta que se encontraron estas máscaras. ¿Podrían ser representaciones literales de este rey mítico? ¿O los ojos protruyen por razones simbólicas, representando visión espiritual, la capacidad de ver en otros reinos? El profesor Sun Hua de la Universidad de Pekín ha sugerido que Sansindui era un centro religioso, un lugar de peregrinación donde se realizaban rituales elaborados. Los artefactos fueron enterrados deliberadamente en fosas de sacrificio, posiblemente después de algún evento catastrófico, una invasión, un desastre natural o un cambio religioso que requería que los objetos sagrados antiguos fueran retirados de uso. Pero aquí está lo verdaderamente desconcertante. Sansindui desaparece abruptamente alrededor del año 1200 a.C. La ciudad es abandonada. No hay evidencia de destrucción violenta. No hay capas de ceniza que sugieran incendio. No hay esqueletos que indiquen masacre. La gente simplemente se fue. Y la civilización que crearon, con su arte único, desaparece de la historia.
Nunca más vemos máscaras con ojos protuberantes, nunca más árboles de bronce, nunca más ese estilo artístico extraordinario. Algunos arqueólogos proponen que la población se trasladó río abajo a Jinsha, otro sitio donde se han encontrado artefactos similares pero menos espectaculares. Tal vez un cambio en el curso del río, una inundación o cambios climáticos hicieron que Sanxingdui fuera inhabitable. Pero eso no explica por qué el estilo artístico desaparece, por qué no vemos continuidad cultural. Y luego están las teorías alternativas, las especulaciones que la Academia Oficial rechaza, pero que capturan la imaginación. Algunos han propuesto que las máscaras con ojos protuberantes representan seres extraterrestres, visitantes de otro mundo que fueron adorados como dioses. Los ojos cilíndricos, según esta teoría, podrían representar cascos o dispositivos tecnológicos. Es importante ser absolutamente claro. No hay evidencia de esto. Es especulación pura basada en la apariencia inusual de los artefactos. Pero la pregunta subyacente es legítima. ¿Por qué esta civilización creó imágenes tan diferentes de cualquier otra cosa en China? ¿Qué estaban tratando de representar? Comparemos con otros artefactos antiguos extraños. Las figuras Dogu de Japón, del período Jomon, tienen ojos grandes y cuerpos que algunos interpretan como trajes espaciales. Las cabezas olmecas de México, con sus rasgos africanos o polinesios, han generado teorías de contacto transoceánico. Las estatuas de la isla de Pascua, con sus cuerpos elongados y expresiones enigmáticas, han sido atribuidas a todo, desde aliens hasta atlantes. En todos estos casos, la explicación más simple y probable es cultural. Diferentes sociedades desarrollan diferentes estilos artísticos basados en sus creencias, sus mitos, sus valores estéticos. Lo que nos parece extraño es simplemente diferente de nuestra propia tradición cultural. Pero Sanxingdui desafía incluso esa explicación, porque es tan radicalmente diferente incluso de otras culturas chinas contemporáneas. Es como si hubiera existido en completo aislamiento, desarrollando su propia visión del mundo única, y luego desapareciera antes de que esa visión pudiera influir en la corriente principal de la civilización china. El investigador David N. Keighley, experto en la dinastía Shang, ha señalado que China antigua era mucho más diversa culturalmente de lo que generalmente se reconoce. La narrativa tradicional de una civilización china unificada que se desarrolla suavemente desde el río Amarillo es una simplificación. En realidad, había múltiples centros de civilización, múltiples tradiciones culturales, algunas de las cuales fueron absorbidas, otras conquistadas, otras simplemente desaparecieron. Sanxingdui es un recordatorio de esa diversidad perdida. Es una ventana a una China que podría haber sido una tradición cultural alternativa que fue interrumpida antes de que pudiera florecer completamente. Y mientras estás ahí, mirando esas máscaras con sus ojos imposibles, sientes algo profundamente inquietante, la sensación de que estás mirando a seres que ven cosas que tú no puedes ver, que tienen acceso a conocimiento o reinos que están cerrados para ti, ya sean representaciones de reyes, dioses, espíritus o algo completamente diferente, comunican una alteridad, una otredad que es simultáneamente fascinante y perturbadora. Sanxingdui nos enseña humildad. Nos recuerda que incluso en una civilización tan bien documentada como la China, con miles de años de registros históricos continuos, todavía hay capítulos completos que se perdieron, culturas enteras que desaparecieron dejando solo artefactos enigmáticos y preguntas sin respuesta. Y tal vez eso es apropiado. Tal vez no se supone que entendamos todo sobre el pasado. Tal vez parte del valor de la arqueología, de la historia, es precisamente el misterio, la sensación de que siempre hay más por descubrir, más por aprender, más profundidades por explorar. Sanxingdui no nos da respuestas fáciles, nos da preguntas profundas, y en esas preguntas encontramos la invitación a seguir buscando, a nunca asumir que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la historia humana. Estás ahora en Malta, esa pequeña isla en el Mediterráneo entre Sicilia y el norte de África. El sol es intenso,
reflejándose en la piedra caliza blanca que cubre la isla. Y tallados en esa piedra, cruzando campos, bajando por acantilados y desapareciendo bajo las olas del Mediterráneo, están los surcos más misteriosos del mundo antiguo. Se llaman cart routes, surcos de carro en inglés, aunque ese nombre es probablemente un error. Porque estos no se parecen a los surcos que dejarían carros normales. Son demasiado profundos, demasiado anchos, demasiado uniformes. Y lo más extraño de todo, muchos de ellos se dirigen directamente al mar, continuando bajo el agua, como si cuando fueron creados el nivel del mar fuera mucho más bajo. Te arrodillas junto a uno de los surcos. Está tallado en la roca sólida, no desgastado gradualmente por el uso, sino deliberadamente excavado. La profundidad varía, pero algunos alcanzan hasta 60 centímetros. El ancho entre los dos surcos paralelos es consistente, alrededor de 1,40 m, y se extienden por kilómetros, cruzando todo tipo de terreno, subiendo colinas empinadas donde ningún carro tirado por animales podría razonablemente operar, bajando acantilados, desapareciendo en el océano. La explicación oficial es que son surcos de transporte, creados por algún tipo de trineo o carro utilizado para mover bloques de piedra pesados durante la construcción de los templos megalíticos de Malta. Malta tiene algunos de los templos de piedra más antiguos del mundo, como Hagar Kim y Mnagdra, datados entre 3600 y 2500 a.C., anteriores a las pirámides de Egipto. Es una explicación razonable. La gente necesitaba mover piedras pesadas. Tallaron surcos en la roca para guiar trineos o plataformas con ruedas. Con el tiempo y el uso repetido, los surcos se profundizaron. Problema resuelto. Excepto que hay problemas con esta explicación. Primero, muchos de los surcos no van a ningún sitio obviamente útil. No conectan canteras con templos. Simplemente cruzan el paisaje sin destino aparente. Segundo, algunos surcos se cruzan entre sí en ángulos extraños, creando intersecciones que serían imposibles de navegar con un vehículo pesado cargado. Tercero, y más problemático, están los surcos que van al mar. Estás parado ahora en el borde de un acantilado, mirando hacia abajo. Los surcos descienden por la cara del acantilado, algo que ningún carro o trineo podría hacer de manera controlada, y continúan bajo el agua. Puedes verlos en días claros, líneas oscuras en el lecho marino, extendiéndose hacia afuera. El geólogo Dr. Derek Mothershead, de la Universidad de Portsmouth, ha estudiado estos surcos submarinos. Su conclusión es que deben haber sido tallados cuando el nivel del mar era significativamente más bajo, lo que significa antes del final de la última edad de hielo, hace más de 12.000 años. Pero eso crea un problema cronológico enorme. Se supone que Malta no estaba habitada hace 12.000 años. Los primeros asentamientos conocidos datan de alrededor del año 5200 a.C. Entonces, ¿quién talló los surcos? ¿Y por qué? Algunos investigadores han propuesto que los surcos son mucho más recientes, tallados cuando el nivel del mar era similar al actual, y simplemente se extienden hacia el mar porque los constructores estaban transportando piedra desde canteras costeras que ahora están sumergidas, pero esto no explica los surcos que descienden acantilados verticales. Otros sugieren que los surcos no son para transporte en absoluto, sino sistemas de irrigación o drenaje, pero los surcos no siguen las líneas de contorno del terreno de la manera que lo harían los canales de agua, y muchos están en lugares donde el drenaje no sería necesario. Y luego está la teoría más especulativa, propuesta por investigadores como Graham Hancock y Andrew Collins, que los surcos son remanentes de una civilización mucho más antigua, anterior al final de la Edad de Hielo, que fue destruida cuando el nivel del mar subió rápidamente, inundando áreas costeras en todo el mundo. Esta teoría se conecta con la hipótesis del Dryas reciente, un período de enfriamiento repentino hace aproximadamente 12.900 años, seguido por un calentamiento igualmente repentino hace 11.600 años. Algunos científicos, incluyendo al geólogo Robert Schoch, proponen que este cambio climático abrupto fue causado por el impacto de fragmentos de cometa, que causaron inundaciones masivas, tsunamis y la extinción de megafauna.
Si civilizaciones avanzadas existían en áreas costeras durante este período, habrían sido devastadas. Sus ciudades, sus puertos, sus campos, todo habría quedado sumergido bajo decenas de metros de agua. Los únicos remanentes serían estructuras en tierras altas, como los surcos de Malta que ahora están parcialmente sumergidos. Es una teoría fascinante, pero, como siempre, debemos enfatizar, es especulativa. La evidencia del impacto de cometa existe y está siendo debatida en la comunidad científica. Pero la conexión con una civilización perdida avanzada no está probada. Lo que tenemos son anomalías, como los surcos de Malta, que no encajan perfectamente en las narrativas históricas aceptadas. Comparemos con otros sitios similares. En Turquía, cerca de la antigua ciudad de Éfeso, hay surcos similares tallados en roca que también descienden hacia el mar. En Sicilia hay surcos comparables. En Cerdeña también. Es como si en algún momento, en todo el Mediterráneo, la gente estuviera usando un sistema de transporte similar que involucraba tallar surcos en roca. ¿Pero por qué tallar en roca? ¿Por qué no simplemente usar caminos de tierra? La única razón lógica es que necesitaban guías permanentes para vehículos muy pesados que se saldrían de caminos normales. Pero entonces, ¿qué estaban transportando que fuera tan pesado y valioso que justificara el enorme esfuerzo de tallar kilómetros de surcos en piedra sólida? El arqueólogo Dr. Anthony Bonanno de la Universidad de Malta ha sugerido que los surcos podrían haber tenido una función ritual o ceremonial, no práctica. Tal vez eran caminos sagrados, rutas procesionales talladas en la roca para durar eternamente, conectando templos o sitios sagrados. Los surcos que van al mar podrían haber sido simbólicos, representando viajes al inframundo o al reino de los muertos, que en muchas culturas antiguas se asociaba con el agua. Es una interpretación intrigante que explicaría por qué los surcos no siempre parecen prácticos. Si su propósito era simbólico, no necesitaban ir a lugares específicos o ser navegables con cargas pesadas. Solo necesitaban existir como marcadores permanentes de rutas sagradas. Pero mientras estás ahí, siguiendo los surcos con tus ojos mientras descienden al mar, otra posibilidad te inquieta. ¿Y si estos surcos son exactamente lo que parecen, caminos de transporte, pero fueron tallados cuando la geografía de Malta era completamente diferente? Cuando lo que ahora es mar era tierra seca, cuando el nivel del mar era decenas de metros más bajo. Si eso es cierto, entonces Malta tiene una historia mucho más profunda de lo que reconocemos oficialmente. Una historia que se remonta al menos al final de la Edad de Hielo, a un tiempo cuando el Mediterráneo era más pequeño, cuando había más tierra, cuando tal vez civilizaciones que no dejaron otros registros construyeron y comerciaron y vivieron vidas que ahora están completamente borradas de la memoria. Los surcos de Malta no ofrecen respuestas claras. Ofrecen solo insinuaciones, sugerencias, posibilidades. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones sobre cuándo Malta fue habitada, quién vivió allí, qué tecnología tenían, qué sabían sobre ingeniería y transporte. Y tal vez, más importante, nos recuerdan que el nivel del mar no siempre fue como es ahora, que vastas áreas que ahora están bajo el agua alguna vez fueron tierra habitable, y que cualquier civilización que viviera en esas áreas costeras, cualquier ciudad que construyeran, cualquier logro que alcanzaran, ahora está perdido bajo las olas, invisible, olvidado, excepto por pistas tentadoras como estos surcos que se niegan a desaparecer completamente, que insisten en ser vistos, en ser cuestionados, en mantener vivo el misterio. Estás ahora bajo el agua, buceando en las costas de Yonaguni, la isla más occidental de Japón, cerca de Taiwán. La visibilidad es buena hoy, y ante ti se extiende algo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre geología y arqueología submarina. Es una estructura masiva, o formación, dependiendo de a quién le preguntes. Se extiende por más de 100 metros de largo, 25 metros de ancho y se eleva desde el lecho marino en terrazas que parecen escalones. Hay lo que parecen ser caminos, plataformas, columnas, incluso lo que algunos interpretan como una cara tallada en la roca. Todo está cubierto de coral y algas,
Pero las formas subyacentes son inconfundibles: ángulos rectos, superficies planas, bordes afilados. La pregunta que ha dividido a los científicos desde que el sitio fue descubierto por el instructor de buceo Kihachiro Aratake en 1986 es simple pero profunda. ¿Es esto natural o artificial? El geólogo marino Dr. Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, ha estado estudiando la estructura durante décadas. Su conclusión es inequívoca: es artificial, o al menos parcialmente artificial. Señala características que son difíciles de explicar geológicamente: escalones de altura uniforme, ángulos de exactamente 90 grados, lo que parece ser una carretera o pasarela, marcas que podrían ser herramientas de cantera. Kimura propone que la estructura fue construida hace al menos 10.000 años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo, y que fue sumergida al final de la última edad de hielo, cuando los glaciares se derritieron y los océanos subieron. Si es correcto, sería uno de los sitios arqueológicos más antiguos del mundo, anterior a las pirámides de Egipto por miles de años. Pero otros científicos no están convencidos. El geólogo Robert Schoch, el mismo que propuso que la Esfinge de Giza es mucho más antigua de lo que se pensaba, visitó Yonaguni y concluyó que probablemente es una formación natural. La roca es arenisca, que tiende a fracturarse en patrones geométricos debido a procesos geológicos naturales. Los escalones podrían ser capas de roca que se erosionaron de manera diferencial. Los caminos podrían ser fracturas naturales. Schoch admite que algunas características son inusuales y que es posible que humanos antiguos modificaran una formación natural, tallando o aplanando ciertas áreas, pero no cree que sea una estructura completamente artificial. Entonces, ¿quién tiene razón? Nadas más cerca, tocas la roca. Hay áreas que definitivamente parecen demasiado regulares para ser completamente naturales. Hay un escalón que tiene exactamente la misma altura que el siguiente y el siguiente. Hay esquinas que forman ángulos perfectos de 90 grados. Hay lo que parece ser un agujero tallado, perfectamente circular, del tipo que se usaría para insertar un poste o columna. Pero también hay áreas que claramente son formaciones naturales, donde puedes ver capas de sedimento, patrones de erosión, que son obviamente el resultado de corrientes de agua durante miles de años. La verdad, como a menudo sucede, probablemente está en algún punto intermedio. Es posible que Yonaguni sea una formación natural que fue modificada por humanos. Tal vez una cultura antigua encontró esta formación rocosa inusual, vio su potencial y la modificó, tallando escalones, aplanando plataformas, creando un sitio ceremonial o una fortaleza. Si eso es cierto, la pregunta se convierte en ¿cuándo? Y aquí es donde la datación se vuelve complicada. No puedes datar la roca misma, es demasiado antigua. Lo que necesitas datar es evidencia de actividad humana: herramientas, carbón de fogatas, cerámica. Pero bajo el agua, después de miles de años, esa evidencia es extremadamente difícil de encontrar. Las corrientes la habrían dispersado. La vida marina la habría cubierto. Kimura señala que el nivel del mar en la región de Yonaguni era significativamente más bajo hace 10.000 años, aproximadamente 40 metros más bajo. La estructura habría estado en tierra seca, posiblemente cerca de la costa. Luego, a medida que el hielo se derretía y el mar subía, fue gradualmente sumergida. Esto encaja con la cronología del fin de la edad de hielo. Entre aproximadamente 15.000 y 7.000 años atrás, el nivel del mar global subió alrededor de 120 metros. Fue un proceso gradual pero implacable que habría inundado vastas áreas costeras en todo el mundo. Si civilizaciones existían en esas áreas costeras, y es lógico asumir que sí, porque las costas ofrecen recursos abundantes, pesca, comercio marítimo, entonces sus asentamientos ahora estarían bajo el agua. Yonaguni podría ser uno de esos sitios perdidos. Comparemos con otros sitios submarinos controvertidos.
Frente a la costa de Cuba, en el año 2000, se descubrieron formaciones submarinas a casi 700 metros de profundidad que algunos interpretan como estructuras artificiales. Frente a la costa de India, cerca de Dwarka y en el Golfo de Cambay, se han encontrado estructuras submarinas que algunos arqueólogos creen que son restos de ciudades antiguas mencionadas en textos sánscritos. En el Mediterráneo, frente a las costas de Grecia y Egipto, se han descubierto ciudades y puertos antiguos sumergidos, aunque estos son mucho más recientes, generalmente de la era clásica. La diferencia con Yonaguni es la edad propuesta. Si realmente tiene 10.000 años, sería anterior a la civilización conocida más antigua, Göbekli Tepe, en Turquía, que data de alrededor de 9.500 años atrás. Sería contemporáneo con el final de la Edad de Hielo, un período del que tenemos muy poca evidencia arqueológica, porque la mayoría de los sitios estarían ahora bajo el agua o cubiertos por sedimentos. Graham Hancock ha argumentado que Yonaguni es evidencia de su teoría de una civilización global perdida que fue destruida al final de la Edad de Hielo. En su libro Underworld, explora sitios submarinos en todo el mundo, argumentando que representan capítulos perdidos de la historia humana. Es una teoría provocativa, pero la comunidad arqueológica mayoritaria la rechaza por falta de evidencia sólida. Lo que se necesita es evidencia inequívoca de actividad humana, herramientas in situ, restos orgánicos que puedan ser datados, inscripciones, cerámica, algo que pruebe definitivamente que humanos estuvieron allí y que modificaron la roca. Hasta ahora esa evidencia no se ha encontrado en Yonaguni. Lo que tenemos es una formación geológica inusual que tiene características que son difíciles de explicar completamente como naturales, pero que tampoco son definitivamente artificiales. Y mientras flotas allí en el agua, mirando estos escalones que descienden hacia las profundidades, sientes el peso de la incertidumbre. Porque Yonaguni es un recordatorio perfecto de cuánto no sabemos sobre nuestro pasado. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Vastas áreas que alguna vez fueron tierra habitable ahora están bajo decenas o cientos de metros de agua. Y apenas hemos comenzado a explorar esas áreas. ¿Cuántos sitios como Yonaguni existen en el fondo del océano esperando ser descubiertos? ¿Cuántas ciudades, templos, puertos, asentamientos están perdidos bajo las olas, sus historias borradas, sus pueblos olvidados? No lo sabemos. Y esa ignorancia debería hacernos humildes, debería hacernos cuestionar la certeza con la que a veces hablamos sobre el pasado antiguo. Yonaguni no nos da respuestas definitivas. Nos da un misterio que continúa. Nos invita a seguir explorando, a mantener la mente abierta, a reconocer que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hemos encontrado pruebas definitivas de civilizaciones antiguas avanzadas, no significa que no existieran. Podría simplemente significar que estamos buscando en los lugares equivocados, o que la evidencia fue destruida por el tiempo, el clima, el aumento del nivel del mar. Y tal vez eso es apropiado. Tal vez el océano debe guardar algunos secretos. Tal vez no se supone que sepamos todo. Tal vez el valor de Yonaguni no está en las respuestas que proporciona, sino en las preguntas que plantea, en la sensación de asombro y posibilidad que evoca cuando flotas sobre esos escalones imposibles, mirando hacia la oscuridad de las profundidades, preguntándote qué más podría estar esperando allá abajo, en el silencio azul del mar olvidado. Estás ahora en Micronesia, en el Océano Pacífico, en una de las islas más remotas del mundo, Pohnpei. Y frente a la costa sureste de esta isla, construida literalmente sobre arrecifes de coral en una laguna, está una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas del planeta, Nan Madol. Caminas en un bote entre canales estrechos. A ambos lados se elevan muros de basalto negro, bloques hexagonales y octagonales apilados como leña gigante, algunos pesando hasta 50 toneladas. Estos muros forman islas artificiales, casi 100 de ellas, conectadas por canales navegables. Es una ciudad entera construida sobre el agua, una Venecia del Pacífico, pero hecha de piedra volcánica masiva en lugar de ladrillos y madera.
El nombre Nan Madol significa espacios intermedios en el idioma local, una referencia a los canales que separan las islas artificiales. Cada isla tenía una función específica: residencias para la élite, templos, áreas administrativas, lugares de entierro. La isla principal, Nan Dowwas, tiene muros que alcanzan hasta 8 metros de altura y varios metros de espesor. La datación por radiocarbono sugiere que Nan Madol fue construida entre aproximadamente 1200 y 1500 después de Cristo por la dinastía Saudeleur. Pero las leyendas locales cuentan una historia diferente. Dicen que la ciudad fue construida por dos hermanos hechiceros, Olisipa y Olosopa, que llegaron en una canoa desde el oeste. Usando magia, hicieron que los bloques de basalto volaran desde la cantera en la isla principal hasta su ubicación en la laguna. Es mitología, obviamente, pero como todas las mitologías, contiene una verdad subyacente: que la construcción de Nan Madol fue tan impresionante, tan aparentemente imposible, que la gente no podía imaginar que se hiciera con trabajo humano ordinario. Debía haber sido magia. Observas los bloques. Son columnas de basalto prismático formadas cuando la lava se enfría y se contrae, creando estas formas geométricas naturales. La cantera está en el otro lado de la isla, a varios kilómetros de distancia. Los bloques tuvieron que ser cortados, transportados a través de terreno montañoso o por mar y luego colocados con precisión sin mortero. Solo el peso de las piedras las mantiene en su lugar. Pero aquí está el problema. Los habitantes de Pompey no tenían ruedas, no tenían bestias de carga, no tenían poleas de metal o grúas. ¿Cómo movieron bloques de 50 toneladas? La teoría más aceptada es que usaron balsas hechas de troncos de manglar, flotando los bloques de basalto a través de los canales durante la marea alta, luego posicionándolos usando palancas y rampas de tierra. Es plausible. El basalto es denso, pero no tanto que no pueda flotar en una balsa adecuada. Pero el esfuerzo habría sido monumental. Se estima que Nan Madol contiene aproximadamente 750.000 toneladas métricas de roca de basalto. Mover todo eso, bloque por bloque, usando solo tecnología neolítica, habría requerido una organización social masiva, miles de trabajadores, décadas o siglos de esfuerzo continuo. ¿Por qué? ¿Por qué construir una ciudad sobre el agua cuando hay tierra perfectamente buena disponible en la isla principal? La respuesta oficial es que era un centro ceremonial y administrativo para la dinastía Saudeleur, una demostración de poder, una forma de separar a la élite gobernante de la población común. Construir sobre el agua también proporcionaba defensa natural, control de acceso y conexiones simbólicas con el océano y los espíritus que se creía que habitaban allí. Pero algunos investigadores han propuesto explicaciones más esotéricas. El autor David Hatcher Childress, en su libro Lost Cities of Ancient Lemuria and the Pacific, sugiere que Nan Madol podría ser un remanente de una civilización perdida mucho más antigua, posiblemente conectada con el continente mítico de Mu o Lemuria, que según algunos ocultistas existió en el Pacífico y fue destruido en un cataclismo. Es importante ser absolutamente claro. No hay evidencia científica de Mu o Lemuria. Estos son conceptos del siglo XIX basados en malentendidos de geología y evolución. Los continentes no se hunden en el océano. La tectónica de placas no funciona de esa manera. Mu y Lemuria son ficción. Pero la pregunta subyacente es legítima. ¿Hay conexiones culturales entre las islas del Pacífico que sugieren contacto o origen común? Y la respuesta es sí, definitivamente. Los polinesios, micronesios y melanesios son navegantes maestros que colonizaron el Pacífico durante miles de años, viajando miles de kilómetros en canoas de doble casco, usando navegación estelar, patrones de olas y vuelos de aves para encontrar islas diminutas en un océano vasto. Nan Madol es parte de esa tradición de construcción megalítica del Pacífico. Comparemos con otros sitios. En la isla de Pascua, los Moai, estatuas de piedra de hasta 86 toneladas, fueron transportados desde canteras hasta plataformas ceremoniales alrededor de la isla.
En Tonga, el Hamonga a Maui, un trilito masivo de piedra caliza, pesa más de 40 toneladas. En las Marquesas hay tiki de piedra y plataformas ceremoniales elaboradas. Todas estas culturas del Pacífico, aunque separadas por miles de kilómetros de océano, comparten tradiciones de construcción megalítica. ¿Por qué? Una explicación es difusión cultural, que las técnicas se compartieron a través del contacto. Otra es desarrollo independiente, que diferentes culturas llegaron a soluciones similares para problemas similares, pero hay algo más en Nan Madol que lo distingue. Es la escala, la ambición, la pura audacia de construir una ciudad entera sobre el agua, y es el misterio de su abandono. Alrededor del año 1600, la dinastía Saudeleur fue derrocada por invasores de la isla vecina de Kosrae. El nuevo régimen, la dinastía Nanmuarki, trasladó la capital de regreso a la isla principal. Nan Madol fue abandonada. Durante siglos quedó desierta, cubierta de vegetación, habitada solo por espíritus según las leyendas locales. Los habitantes de Pompey evitaban el lugar considerándolo maldito o sagrado, dependiendo de la interpretación. Cuando los europeos llegaron en el siglo XIX, encontraron Nan Madol en ruinas, misteriosa, aparentemente mucho más antigua de lo que realmente era. Algunos exploradores especularon que era obra de una civilización perdida, posiblemente atlante o lemuriana. Estas especulaciones fueron amplificadas por escritores como James Churchward, quien en los años 20 afirmó que Nan Madol era un remanente del continente perdido de Mu. La arqueología moderna ha desacreditado estas teorías. Sabemos que Nan Madol fue construida por los Saudeleur hace aproximadamente 800 años. No es un remanente de Atlántida o Mu. Es un logro impresionante de la ingeniería micronesia, comparable a cualquier otra maravilla arquitectónica del mundo medieval. Pero mientras caminas entre esos muros masivos, mientras sientes el peso de las piedras, mientras escuchas el agua lamiendo contra el basalto, no puedes evitar sentir asombro. Porque incluso sabiendo quién la construyó y aproximadamente cuándo, Nan Madol sigue siendo profundamente misteriosa. El cómo sigue siendo difícil de explicar completamente. El por qué, más allá de las explicaciones oficiales, toca algo más profundo. El impulso humano de crear, de construir, de dejar una marca permanente que desafíe al tiempo y al mar. Nan Madol es un testimonio de lo que los humanos pueden lograr con determinación, organización social y comprensión profunda de su entorno. Es un recordatorio de que no necesitamos invocar civilizaciones perdidas o intervención extraterrestre para explicar logros antiguos. Nuestros antepasados eran brillantes, ingeniosos, capaces de hazañas que nos asombran incluso hoy. Pero también es un recordatorio de la fragilidad de la civilización. Nan Madol, esta ciudad masiva de piedra, fue abandonada. La dinastía que la construyó fue derrocada. El conocimiento de cómo se construyó se perdió. Y durante siglos quedó como un fantasma de piedra, un enigma que nadie podía explicar. ¿Cuántas otras ciudades, cuántas otras civilizaciones han desaparecido así, dejando solo ruinas que desconciertan a las generaciones futuras? ¿Cuánto conocimiento se ha perdido? ¿Cuántas historias se han olvidado? Nan Madol nos invita a reflexionar sobre estas preguntas, a considerar que nuestra propia civilización, por avanzada que parezca, también es vulnerable. También podría algún día ser solo ruinas misteriosas que arqueólogos futuros intentan comprender. Estás ahora en la provincia de Zhejiang, en el este de China, en un pueblo llamado Longzhou. En 1992, un granjero local llamado Wu Anai decidió drenar un estanque que había existido durante generaciones, considerado sin fondo por los lugareños. Lo que descubrió cuando el agua se drenó cambió completamente la comprensión de la historia de la región. Bajo el agua había una entrada a una caverna. Y no solo una caverna natural, sino una cámara excavada artificialmente, tallada en arenisca sólida, con techo, paredes y pilares, decorada con patrones tallados, tan grande que podrías construir un edificio de varios pisos dentro de ella.
Y no era solo una. Hasta ahora se han descubierto 24 cavernas en el área, todas conectadas por un sistema subterráneo, todas excavadas con precisión extraordinaria, todas completamente vacías de artefactos, inscripciones o cualquier pista sobre quién las construyó, cuándo o por qué. Desciendes por escaleras modernas hacia una de las cavernas principales. La escala es abrumadora. El techo se eleva hasta 30 metros sobre ti. La cámara se extiende por miles de metros cuadrados. Las paredes están talladas con patrones de líneas paralelas, como marcas de cincel, pero tan uniformes, tan consistentes, que parecen decorativas en lugar de funcionales. Hay pilares de piedra dejados para soportar el techo, tallados de la roca viva, no construidos. Las paredes están inclinadas en un ángulo consistente de aproximadamente 45 grados, lo que sugiere comprensión de ingeniería estructural. El piso es relativamente plano, aunque con ligeras ondulaciones. Y lo más desconcertante, no hay escombros. Cuando excavas una caverna de este tamaño, produces una cantidad masiva de roca removida. Se estima que las 24 cavernas representan aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de roca excavada. ¿Dónde está? No hay montículos de escombros cerca. No hay evidencia de que la roca fuera utilizada para construcción en el área. Simplemente desapareció. La pregunta obvia es, ¿cuándo fueron excavadas? Y aquí es donde el misterio se profundiza. No hay inscripciones, no hay herramientas dejadas atrás, no hay carbón de antorchas que pueda ser datado por radiocarbono. Las cavernas están completamente limpias, como si quien las excavó hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de su presencia. Los arqueólogos chinos han propuesto varias teorías. Una es que las cavernas fueron excavadas durante el período de los estados combatientes, aproximadamente entre 470 y 221 a.C., como canteras para extraer piedra para construcción. Pero esto no explica la escala, la precisión o la ausencia de escombros. Otra teoría es que fueron construidas como refugios militares, lugares donde ejércitos podrían esconderse o almacenar suministros. Pero no hay características defensivas, no hay áreas de almacenamiento obvias, no hay registros históricos de su uso. Una tercera teoría, más esotérica, es que fueron templos subterráneos o palacios, construidos para un emperador o para propósitos ceremoniales. Algunos han señalado que el número de cavernas, 24, podría corresponder a los 24 términos solares del calendario lunar chino, sugiriendo significado astronómico o calendárico. El profesor Yang Hongshun de la Academia China de Ciencias Sociales ha estudiado las cavernas extensamente. Su conclusión es que deben haber sido un proyecto estatal masivo, requiriendo miles de trabajadores durante décadas. Pero no hay registros de tal proyecto en ningún texto histórico. China tiene una de las tradiciones de mantenimiento de registros más completas del mundo antiguo. Es como si las cavernas fueran deliberadamente secretas, construidas sin registros oficiales, tal vez por razones que ahora no podemos comprender. Comparemos con otros sitios subterráneos misteriosos. En Capadocia, Turquía, hay ciudades subterráneas enteras, como Derinkuyu, que podían albergar hasta 20.000 personas, excavadas en roca volcánica blanda. Se cree que fueron construidas por cristianos primitivos como refugio de persecución. En Malta, el hipogeo de Hal Saflieni es un templo subterráneo que data de alrededor del año 3000 a.C., excavado en roca caliza. En Egipto, las tumbas del Valle de los Reyes son cámaras elaboradas excavadas en acantilados, pero las cuevas de Longyu son diferentes. Son más grandes, más precisas y completamente inexplicadas por registros históricos. Y hay algo en su vacuidad, su silencio, que es profundamente inquietante. Caminas por la caverna, tus pasos resonando. Tocas las paredes, sientes las marcas de herramientas, regulares como latidos del corazón. Imaginas a los trabajadores, miles de ellos tal vez, trabajando a la luz de antorchas, tallando la roca día tras día, año tras año. ¿Qué los motivaba? ¿Qué sabían que nosotros no sabemos? Algunos investigadores alternativos han propuesto teorías más especulativas,
que las cavernas fueron construidas por una civilización avanzada anterior, posiblemente usando tecnología que no comprendemos, que los patrones en las paredes no son marcas de herramientas sino símbolos o mapas, que las cavernas tienen propiedades acústicas o energéticas especiales que aún no hemos detectado. Estas teorías no tienen respaldo científico, son especulación pura, pero surgen de una frustración legítima, la ausencia total de explicación oficial satisfactoria. El gobierno chino ha convertido algunas de las cavernas en atracciones turísticas, con iluminación, pasarelas, incluso conciertos ocasionales, aprovechando la acústica natural. Pero no ha proporcionado respuestas definitivas sobre su origen, y tal vez no puede. Tal vez las cuevas de Longyu son un recordatorio de que incluso en una civilización con registros históricos tan extensos como China, hay capítulos que se perdieron, proyectos que fueron secretos, conocimiento que fue deliberadamente ocultado o simplemente olvidado. Mientras subes de regreso a la superficie, dejando atrás la oscuridad fresca de la caverna, el sol te golpea con fuerza renovada, y llevas contigo la sensación de haber tocado algo inexplicable, algo que resiste la categorización fácil, algo que insiste en permanecer misterioso a pesar de todos nuestros esfuerzos por entenderlo. Las cuevas de Longyu no nos dan respuestas, nos dan silencio, y en ese silencio encontramos espacio para preguntarnos, para imaginar, para reconocer los límites de nuestro conocimiento. Tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos respuestas para todo. Tal vez el valor de un misterio está precisamente en su resistencia a la solución, en su invitación a seguir buscando, cuestionando, maravillándose. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de estos 8 misterios antiguos que desafían la explicación fácil. Hemos caminado entre las piedras imposibles de Baalbek, bloques de 800 toneladas colocados con precisión que haría sudar a los ingenieros modernos, preguntándonos ¿cómo? Preguntándonos por qué, preguntándonos qué conocimiento se perdió cuando la capacidad de mover tales masas desapareció de la historia humana. Hemos sostenido, al menos en nuestra imaginación, el ídolo de Shigir, esa escultura de madera de 11.600 años cubierta de símbolos que nadie puede leer, un mensaje de nuestros antepasados mesolíticos que permanece encriptado, un recordatorio de que la escritura, el lenguaje, la comunicación simbólica son mucho más antiguos y más complejos de lo que a menudo reconocemos. Hemos mirado a los ojos protuberantes de las máscaras de Sanxingdui, esos rostros imposibles de una civilización china que no encaja en ninguna narrativa conocida, que apareció, floreció con su arte extraordinario, y luego desapareció sin dejar registros escritos, sin explicación, como un sueño que se desvanece al despertar. Hemos seguido los surcos de Malta mientras descienden hacia el mar, esas marcas talladas en roca que parecen esperar un nivel del mar diferente, que insinúan actividad humana en un tiempo, cuando se supone que Malta no estaba habitada, que nos invitan a cuestionar nuestras cronologías cómodas. Hemos buceado en Yonaguni, flotando sobre escalones que podrían ser naturales o podrían ser artificiales, enfrentando la incertidumbre, reconociendo que vastas áreas de nuestro planeta están bajo el agua, inexploradas, potencialmente ocultando capítulos enteros de historia humana que aún no hemos descubierto. Hemos navegado los canales de Nan Madol, esa ciudad imposible construida sobre el agua con bloques de basalto de 50 toneladas, un testimonio del ingenio humano, de la determinación, de la capacidad de nuestros antepasados de lograr lo que parece imposible usando solo la tecnología más simple. Y hemos descendido a las cuevas de Longyu, esas cavernas masivas excavadas con precisión en roca sólida sin dejar rastro de quién, cuándo o por qué, un silencio subterráneo que se niega a revelar sus secretos. Todos estos sitios, todos estos artefactos, comparten algo en común, desafían nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos dicen que la historia humana no es la progresión lineal ordenada que a menudo imaginamos. Es más compleja, más misteriosa, llena de capítulos perdidos, conocimiento olvidado, civilizaciones que florecieron y desaparecieron, dejando solo pistas tentadoras. Y eso debería hacernos humildes.
Debería hacernos cuestionar la certeza con la que a veces hablamos sobre el pasado. Debería abrirnos a posibilidades que aún no hemos considerado. Esto no significa que debamos aceptar acríticamente teorías especulativas sobre extraterrestres o continentes perdidos. El pensamiento crítico, la evidencia científica, el método arqueológico riguroso, todo eso es esencial. Pero también debemos mantener la mente abierta, reconocer que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, que todavía hay mucho que no sabemos. Nuestros antepasados, incluso hace 10.000, 11.000, 12.000 años, eran humanos como nosotros. Tenían las mismas capacidades cognitivas, la misma creatividad, la misma capacidad de resolver problemas. Y vivieron en un mundo que era radicalmente diferente del nuestro, un mundo donde el nivel del mar era más bajo, donde el clima era diferente, donde había tierra donde ahora hay océano. ¿Qué lograron en ese mundo? ¿Qué construyeron? ¿Qué sabían? ¿Qué historias contaron? La mayoría de esa historia está perdida, borrada por el tiempo, el clima, el aumento del nivel del mar. Pero de vez en cuando encontramos pistas. Una piedra demasiado grande para mover, un ídolo demasiado antiguo para encajar, una máscara demasiado extraña para explicar, surcos que van al mar, estructuras bajo el agua, ciudades sobre arrecifes, cavernas sin propósito. Y esas pistas nos invitan a seguir buscando, a seguir preguntando, a nunca asumir que ya sabemos todo lo que hay que saber, porque la historia humana es profunda, es vasta, y apenas hemos comenzado a explorar sus profundidades. Así que mientras te levantas, mientras regresas al mundo moderno con sus certezas y su ruido, lleva contigo esto: curiosidad, apertura, la voluntad de cuestionar, de investigar, de considerar posibilidades que otros descartan. No todas las preguntas tienen respuestas. No todos los misterios serán resueltos. Y eso está bien, porque el valor no está solo en las respuestas, está en la búsqueda misma, en el viaje, en la sensación de asombro que sentimos cuando nos enfrentamos a algo que no podemos explicar completamente. Nuestros antepasados nos dejaron estos misterios, tal vez deliberadamente, tal vez como pruebas, como invitaciones a recordarlos, a honrar su ingenio, a reconocer que fueron tan capaces, tan inteligentes, tan humanos como nosotros. Así que honrémoslos manteniendo viva la curiosidad. Honrémoslos cuestionando e investigando, manteniéndonos abiertos a posibilidades que aún no comprendemos completamente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de lo inexplicable. Hasta la próxima vez, exploradores de lo antiguo, que la curiosidad los guíe, que el asombro los acompañe, y que nunca dejen de preguntarse sobre los misterios que nuestros antepasados nos dejaron, susurrando desde las profundidades del tiempo, esperando ser escuchados. Descansen bien. Y recuerden, el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Vive en estos sitios, en estos artefactos, en estas preguntas que se niegan a desaparecer, y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, esas voces antiguas nunca serán completamente silenciadas. Buenas noches.